Listo, clasificación de los fluidos. Bueno, entonces los fluidos tienen una respectiva clasificación. Dependiendo de la clasificación de los fluidos, yo puedo determinar muchas características que vamos a trabajar en toda la parte que es la hidráulica. Entonces tengo que tener claro la clasificación de los fluidos, cómo se clasifican y qué características tienen cada uno de ellos. Ellos se clasifican con respecto al espacio, con respecto al tiempo, con respecto a la viscosidad y a otra serie de factores que vamos a ver en el transcurso de la materia, en el transcurso del semestre. Entonces, los fluidos se pueden clasificar como bajo criterio tiempo. Cuando hablamos del criterio tiempo, un fluido se clasifica como un flujo permanente y como un flujo no permanente. Entonces, como es con respecto al tiempo, tenemos que hablar de la velocidad. Entonces, un fluido es permanente si la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0. Eso significa que un fluido sea permanente. ¿Qué quiere decir? Que usted lo va a ver como quietico, usted va a ver el fluido como normalito, como que no se va a mover, como que no está cambiando. Eso es un fluido permanente. Y la derivada parcial de esa velocidad con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Listo? Aparte de que la derivada parcial con respecto al tiempo es igual a 0, otra característica que tienen los fluidos permanentes es que la variación con respecto de la densidad con respecto al tiempo es 0, que la variación de la presión con respecto al tiempo es 0 y que la variación de la temperatura con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces vuelvo y repito. Bajo el criterio tiempo, un fluido se clasifica como permanente y como no permanente. Un fluido permanente es aquel que no varía ni la velocidad, ni la densidad, ni la presión, ni la temperatura con respecto al tiempo. Eso es lo que significa un fluido permanente. ¿Y qué es un fluido no permanente? Es aquel que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es distinto de 0. ¿Está claro para todos hasta ahí el criterio tiempo? Entonces vuelvo y repito. ¿El permanente qué es? Ahora vamos a otro criterio, el criterio espacio. El criterio espacio se define como un fluido uniforme y con fluido no uniforme. Entonces, un fluido, ¿cuándo es uniforme? Cuando la variación de la posición o del espacio es igual a 0. La variación, fíjense la diferencia que hay entre el criterio tiempo y el criterio espacio, entre fluido permanente y uniforme. Un fluido permanente es aquel que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0. Cambio, un fluido es uniforme si la variación de la velocidad con respecto al espacio es igual a 0. Uno es con respecto al tiempo, otro es con respecto al espacio. Porque uno tiende a confundirlos. Uno tiende a confundir y a decir que un flujo permanente es lo mismo que un flujo uniforme. Y no es lo mismo. Porque uno tiene que ver con la variación de la velocidad con respecto al tiempo y el otro tiene que ver con la variación de la velocidad con respecto al espacio. Entonces no son lo mismo permanente y uniforme. Y un flujo no uniforme es aquel que la variación de la velocidad con respecto al espacio es distinto de 0. Eso es lo que quiere decir un flujo no uniforme. ¿Estamos claros para todos? Entonces, ¿qué es un criterio tiempo y un criterio espacio? Criterio tiempo, flujo permanente, no permanente. Bajo el criterio espacio, flujo uniforme y flujo no uniforme. Por favor, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Ahora vamos a hablar de otros dos criterios, criterio densidad y criterio viscosidad. Esta diapositiva me quedó un poco horrible, casi no se nota, entonces voy a hablarla y les voy señalando para que sepan qué es lo que dice ahí. Entonces, bajo el criterio densidad. Bajo el criterio densidad, los fluidos se clasifican como incompresibles y compresibles. Repito, bajo el criterio densidad, un fluido lo podemos clasificar como incompresibles y compresibles. Un fluido es incompresible cuando la variación de la densidad con respecto al tiempo es igual a 0. En este caso sí solamente tengo en cuenta el factor densidad. Entonces un fluido es incompresible si la variación de la densidad con respecto al tiempo es igual a 0. Y por lo general en nuestro curso de aquí en adelante vamos a trabajar con fluidos incompresibles. Vamos a trabajar con fluidos incompresibles.
que la variación de la densidad con respecto al tiempo es igual a cero. Y un fluido compresible es aquel fluido que la variación de la densidad con respecto al tiempo es distinto de cero. Eso es lo que se refiere al criterio densidad, incompresible y compresible. Y ahora vamos a hablar de otro criterio que es el que nos va a interesar muchísimo y el que vamos a trabajar también muy seguido. De hecho, los cuatro lo vamos a trabajar de una manera, pero este es muy importante, el criterio viscosidad. El criterio viscosidad define a los fluidos como laminares o turbulentos. Repito, entonces el criterio viscosidad define los fluidos como laminares o turbulentos. ¿Qué es un flujo laminar? Es aquel que el movimiento de las partículas del agua es ordenado. Laminar es que usted ve el fluido que va a una cierta velocidad prácticamente constante y él no va a variar. Él va a seguir siendo siempre el mismo. Las líneas de corriente van a seguir siendo las mismas. Las líneas de corriente no van a tener cambios bruscos. No es que usted vea el agua así, luego vea unas depresiones o unos resaltos hidráulicos impresionantes. No, esos son flujos laminares, que son calmaditos, que el movimiento de las partículas del fluido es ordenadito, que las partículas no están desordenadas, sino que las partículas van de manera ordenada. Eso es lo que se conoce como un flujo laminar. Y un flujo turbulento, pues es todo lo contrario, es el movimiento desordenado o caótico de las partículas. Es cuando ustedes van al río y ven que hay depresiones en las piedras, que empiezan a existir como remolinos, como que empiezan a salir burbujas de agua y todo lo demás. Eso es lo que se conoce como un flujo turbulento. Entonces, bajo el criterio de viscosidad definimos los flujos como laminares o como flujos turbulentos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna duda? Profe. Sí. Para determinar este criterio, el criterio de viscosidad, si el flujo es laminar o el flujo es turbulento, tenemos que tener presente el número de Reynolds. El número de Reynolds es el que me define si un flujo es laminar o un flujo es turbulento o el flujo está en transición. Entonces, ¿cómo lo definimos? Lo definimos con esta ecuación, con la ecuación de Reynolds, que me dice que Reynolds es igual a ¿quién? A la densidad por la velocidad por 4 veces el radio hidráulico sobre la viscosidad cinemática. ¿Listo? O también lo puedo definir como 4 por el radio hidráulico por la velocidad sobre la viscosidad dinámica. ¿Estamos? ¿Y este quién es? Este es el radio hidráulico. ¿Y el radio hidráulico a qué es igual? El radio hidráulico es igual al área, aquí lo tenemos, mírenlo, el área dividido sobre el perímetro mojado. Eso es lo que se define como radio hidráulico. Entonces el número de Reynolds tiene que ver con eso, con el radio hidráulico, la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. De cualquiera de estas dos maneras yo puedo determinar cuál es el... Profe, el de arriba es el número de Reynolds. ¿Perdón? ¿Cuál es la dinámica, perdón, el de arriba? No te escucho. El fluido tengo que tenerlo en tres componentes, la componente X, la componente Y y la componente en Z. Como tiene componente X, componente Y y componente Z, yo puedo estudiar los fluidos de manera unidimensional, o sea que va en una sola dirección, bidimensional, que está en 2 direcciones, y tridimensional, que está en las 3 direcciones. Por lo general, en mecánica de fluidos y en hidráulica, uno analiza los flujos unidimensionalmente, o sea, analiza uno el comportamiento del fluido en una sola dirección. Pero yo las puedo analizar en las 2 y la puedo analizar en las 3. Pero ya para analizarlas y en una sola dimensión, en una sola dirección, es complicado, pues ya analizar el fluido en 2 y en 3, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, vamos a analizar en este caso, en este capítulo, vamos a analizar los fluidos o los flujos unidimensionales, o sea, en una sola dirección. Puede ser la dirección solamente X, solamente la dirección Y o solamente la dirección Z, dependiendo hacia donde esté dirigido el fluido, o sea, hacia donde esté el movimiento. Entonces vamos a definir los flujos unidimensionales. Entonces, un flujo unidimensional se puede describir de varias maneras. Entonces vamos a definir un flujo gradualmente variado. Vuelvo y repito, estamos trabajando con flujos unidimensionales. El flujo en una sola dirección. Entonces existe el flujo gradualmente variado. ¿Qué es un flujo gradualmente variado? Es aquel que su cambio
no es apreciable, o sea que si él va en nuestra dirección, el cambio no va a ser muy visto, muy ahí fácil de detectar al ojo humano. Eso es un flujo gradualmente variado, que es la figura que tenemos aquí, miren, que es la figura que tenemos aquí. Tenemos un tramo de longitud L y tenemos un fluido y él cambia tantico. Eso es lo que se define un flujo gradualmente variado. Y se define que las líneas de corriente no presentan longitudinalmente curvas apreciables. Eso es lo que se define como un flujo gradualmente variado. También podemos definir otro tipo de flujo, un flujo rápidamente variado. Entonces, mírenlo acá. Esto es un flujo rápidamente variado. ¿Y qué es un flujo rápidamente variado? Dice, la profundidad del flujo varía apreciablemente en una distancia relativamente corta. Esto es lo que se conoce en hidráulica como el resalto hidráulico. Esto es un resalto hidráulico. Y el resalto hidráulico es un flujo rápidamente variado. Entonces ya vimos dos, flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado. Repito, estas características de los flujos son para flujos unidimensionales, flujos en una sola dirección. Y por otra parte, hablamos de flujo espacialmente variado. El flujo espacialmente variado se caracteriza, es aquel flujo al cual se le añade o extrae longitudinalmente caudal. O sea, yo tengo un canal, tengo un río, a ese río le estoy extrayendo caudal o a ese río le estoy agregando caudal. Eso significa que el flujo que se está describiendo en ese tramo de río o en esa tubería es un flujo espacialmente variado. Un ejemplo de flujo espacialmente variado es cuando estemos más adelante, con el favor de Dios, nos volvamos a ver después de este semestre en casi un año, cuando vean diseño de acueductos, un flujo espacialmente variado es la captación de agua para un sistema de acueductos. El río viene con un caudal y yo le hago una bocatoma para extraerle agua para hacer mi acueducto. Entonces, como yo le estoy extrayendo caudal, eso es lo que se conoce como un flujo espacialmente variado, porque a la fuente yo le estoy quitando su caudal natural. Una parte de su caudal yo lo estoy extrayendo. Ese es un ejemplo claro de lo que es un flujo espacialmente variado. ¿Listo? Otro ejemplo de flujo espacialmente variado es una fuente hídrica a la cual yo le estoy llevando todas las aguas residuales. Él va con un cierto caudal, pero yo le estoy agregando los residuos de la cañería, entonces eso es lo que genera que el caudal cambie. Eso es lo que se conoce como un flujo espacialmente variado. Preguntas hasta ahí, por favor. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, problema 3.5 de Duarte. Dice, consideres el flujo permanente e incompresible a través de un canal convergente. Figura 3.10. Donde el campo de velocidades está dado por la expresión U, la velocidad igual a 1, otra velocidad, que multiplica 1 más X sobre L en la dirección Y. Recuerden que estamos trabajando con flujos unidimensionales, o sea que la dirección de este flujo es solamente en la dirección Y, o sea en el eje X. Encuentre la componente X de la aceleración en función del tiempo para una partícula que se mueve en el campo de flujo. Repito el enunciado del ejercicio. E incompresible. ¿Listo? Entonces, si el flujo es permanente e incompresible, yo también tengo que tener claro cuáles de las condiciones o cuáles de los parámetros con respecto al tiempo cuando los derive van a ser igual a cero, o cuáles parámetros no van a cambiar con respecto al tiempo. Entonces tengo que mirar qué es un flujo permanente y qué es un flujo incompresible. Analicémoslo. ¿Qué es un flujo permanente? Un flujo permanente quiere decir que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual a cero. Mírenlo aquí. Flujo permanente. Entonces llévenlo en la mente. Un flujo permanente es aquel que la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cuánto vale? Vale cero. Ahora me está diciendo que aparte de que es permanente, es incompresible. ¿Qué significa que un fluido sea incompresible? Pues que la variación de la densidad con respecto al tiempo es igual a cero.
O sea que el ejercicio en el primer renglón ya me está dando esos dos parámetros. En el primer renglón ya me está diciendo, considere un flujo permanente e incompresible. Entonces yo de entrada ya tengo que saber que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual a cero, porque eso es lo que significa que el fluido sea un fluido permanente. Y aparte de eso ya sé que la variación de la densidad con respecto al tiempo es igual a cero, porque eso es lo que se conoce como un fluido incompresible. Y pare de contar. Esas son las dos primeras condiciones que tengo que tener en la mente ya. Es lo primero que tengo que escribir a la hora de resolver un ejercicio. El fluido es permanente e incompresible, entonces la variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual a cero, y aparte la variación de la densidad con respecto al tiempo es igual a cero. Fluido permanente y fluido incompresible. Listo, arranco desde ahí con esos dos parámetros. Los sigo leyendo. A través de un canal convergente. ¿Qué significa un canal convergente? Que hay un área mayor por donde entra el fluido y donde desemboca es un área menor. Eso es lo que es un canal convergente. Un canal divergente hubiera sido lo contrario. Arranca de menor y termina en mayor. Donde el campo de velocidad está dado por la expresión U igual a U1 que multiplica 1 más X sobre L en la dirección Y. Punto seguido. Encontrar la componente X de la aceleración en función del tiempo. Entonces, otro parámetro que tengo que tener. Ya tengo la expresión de la velocidad, que es 1 por 1 más X sobre L en la dirección Y. Ya sé que el fluido es unidimensional y va solamente en la dirección Y. Aparte, ¿eso qué es lo que me pide el ejercicio? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? La aceleración. Entonces tengo que irme al término de aceleración y mirar de qué manera la puedo encontrar. Entonces me dice encontrar la componente X de la aceleración en función del tiempo para una partícula que se mueve en el campo de flujo. Hay una pregunta hasta ahí, por favor. Permanente, ¿qué significa que el flujo sea permanente? Que la derivada parcial o la variación de la velocidad con respecto al tiempo es cero. Además el flujo es incompresible. ¿Qué quiere decir que un fluido sea incompresible? Que la variación de la densidad con respecto al tiempo es igual a cero. Aparte de eso tengo el tercero, que es la velocidad. Me están dando la velocidad en el eje X, que es la que está ahí, que la velocidad es igual a 1 que multiplica 1 más X sobre L en la dirección Y. Y aparte de eso tengo lo que me preguntan, que es aceleración. Tengo que irme a la secuencia de aceleración que ya en la clase anterior. Sino para regresarme de una vez a las ecuaciones que necesitamos trabajar. Listo. Entonces me regreso. ¿Dónde están las ecuaciones de aceleración? Miren acá. Aquí están. Aquí están las ecuaciones de aceleración. Me están diciendo que el flujo es unidimensional, que el flujo va solamente en la dirección de Y. O sea que la aceleración que yo voy a encontrar va a ser la aceleración en X. Entonces, de estas tres ecuaciones que tengo, ya solamente con saber que el flujo es unidimensional y que está en la dirección de Y, quiere decir que la única aceleración que yo voy a encontrar, ¿cuál es? Es toda esta. Es toda esta, la primera, es la que yo quiero encontrar. ¿Por qué no esta y esta? Porque les repito, el flujo es unidimensional en la dirección Y. O sea que tengo que encontrar la dirección en X. O sea que la dirección en Y, la aceleración en Y, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Y cuánto vale la aceleración en Z? Vale 0. ¿Por qué? Porque el flujo es unidimensional y se mueve en la dirección de Y. ¿Cuál es la dirección de Y? A X. Claro para todos que es esta expresión la que necesito trabajar. Listo, entonces mire, de todas estas tres grandotas ya se me fue la segunda y se me fue la tercera, o sea que solamente voy a trabajar con la primera. Entonces dice que la aceleración en X es igual a ¿quién? A la derivada total de U con respecto al tiempo. Perfecto, y eso es igual a todo esto. Vamos a mirar cuáles se me pueden ir o cuáles se me tienen que ir. Primera componente o primer parámetro que me decía el ejercicio, el flujo es permanente. Si el flujo es permanente quiere decir que la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0. O sea, este término, ¿cuánto vale este término? Este término vale 0 porque el flujo es permanente. Entonces, la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo es 0. Chao, se me fue. Dejemos el segundo ejemplo quietico. Miremos el tercero. ¿Cuál es la componente de velocidad en el eje Y?
o en J. No hay, porque el flujo es unidimensional, solamente va en qué dirección, en la dirección Y. O sea, quiere decir que este término, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale B por la derivada parcial de U con respecto a Y? Vale 0. Ahora vamos con esta última. Vuelvo y repito, el mismo procedimiento que el anterior. El flujo es unidimensional y solamente va en la dirección Y. O sea que en la dirección Y, en la dirección Z, o en B, o en W, como lo quieran llamar, no hay cambio, o sea que eso es 0. O sea que esta también es 0. O sea que toda esta expresión solamente me queda, solamente llegamos a un solo término, a decir que la aceleración en X, ¿a qué es igual? A U por la derivada parcial de U con respecto a X. ¿Está claro para todos hasta ahí, por favor? ¿O alguna pregunta de cómo se eliminaron toda esa cantidad de ecuaciones y solamente llegué a decir que la aceleración en X va a ser igual a ¿quién? Al vector velocidad U multiplicado por la derivada parcial de U con respecto a X, que es esta que está acá. Profe, ¿por qué fue que eliminó esa que dice W de U por de Z? ¿Porque no hay componentes en Z? Porque no hay componente en Z, porque el fluido es unidimensional. Solamente vamos en la dirección Y. No hay Profe, y dirección. decía que no variaba. Ah, no, sí, ya entendí, ya entendí. Sí, solamente hay en Y, o sea que no varía ni en X ni en Y. O sea que B y W es 0. O en otro libro que lleguen a encontrar, entonces sería B en Y y B en Z es 0. Solamente hay velocidad en X porque está en la dirección Y. Ah, Eso es lo que quiere decir. ahí decía que era permanente el fluido, o sea que tampoco varía la velocidad. ¿Por qué si se queda entonces el de U? Porque acuérdese que es la variación, para que sea permanente o no permanente, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Que todas esas ecuaciones solamente me sirve decir que la aceleración en X es igual a U por la derivada parcial de U con respecto a X. Listo. Entonces ya tenemos la velocidad. Sabemos que la velocidad es 1 que multiplica 1 más X sobre L en la dirección Y. Entonces, como el flujo es unidimensional, ya sabemos que B, o si lo quieren trabajar con la nomenclatura de Sotelo, esto es B de Y igual a 0, y W en la nomenclatura de Sotelo, esto es B de Z igual a 0. Como el flujo es permanente, entonces dice que la derivada parcial de U con respecto al tiempo es igual a 0. Esta es la condición de que el flujo sea permanente, y el término que sea incompresible es que la derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo es igual a 0. Y ya demostramos, con todo el análisis que yo hice anteriormente, que la derivada total, escuchen lo que estoy diciendo, la derivada total de U con respecto al tiempo, no parcial, la derivada total de U con respecto al tiempo es lo mismo que la aceleración. Va a ser igual a ¿quién? A U por la derivada parcial de U con respecto a la posición, o sea, con respecto a X. Esto es lo que tengo que resolver. ¿Quién es U? U pues es esta ecuación que volví a copiarla aquí, 1 por 1 más X sobre L multiplicado por Y. Y derivemos esta Esa expresión. ecuación la del ejercicio, ¿cierto? Sí, claro. Miren ahí. Ahí está. La del enunciado. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, hasta la fila número 2? Esta función U con respecto a X. Como es con respecto a X, esto es una constante. La constante de la joquetica U sub 1. Y vamos a resolver lo que está aquí dentro del paréntesis. Esta derivada es igual esta función es igual a la que hicimos la clase anterior, o hace 2 clases de la chimenea, que llegaba al fluido y cerca del fluido la velocidad se comportaba con esta velocidad, ¿sí se acuerdan? Ya lo hicimos, esta derivada, pero lo vamos a hacer. Entonces derivemos esta función con respecto a X. Vuelvo y repito, esto es una constante que da quietica y derivamos aquí adentro. La derivada de 1 con respecto a X, pues es la derivada de una constante, eso es 0. Más, no lo puse aquí porque es 0. Más, la derivada de un cociente. ¿Cuál es la derivada de un cociente? Es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y arranquemos a hacerla. ¿Cuál es la derivada de X con respecto a X? La derivada de X con respecto a X es 1 por el de abajo sin derivar. Entonces 1 por L, ¿qué me queda? L. Ahí está el L, míralo, ahí está el L. Menos el de arriba sin derivar. ¿Quién es el de arriba sin derivar? Pues es X. Por la derivada del de abajo.
Pero ¿cuál es la elevada de L con respecto a X? Pues L es una constante. Le haría una constante, ¿cuánto es? Es 0. Y X por 0 es 0, entonces por eso no lo puse aquí arriba. O sea, aquí realmente tendría que haber sido L menos 0, pero L menos 0, ¿cuánto da? L. Vamos a ir bien. Sobre la de abajo al cuadrado. ¿Cuál es la de abajo? L al cuadrado, porque es L elevado al cuadrado. Entonces arriba me quedó L y abajo me quedó L cuadrado. Entonces la derivada parcial de U con respecto a X aquí va a ser igual a U1 que queda ahí quietica. ¿Y cuánto da L sobre L medios? Se me va un L de arriba con este cuadrado y me queda 1 sobre L. Por favor, está claro hasta la 1, 2, 3, cuarta fila que la derivada parcial de U con respecto a X es igual a U sub 1 por 1 sobre L, sub 1 por 1 sobre L. Pero yo quiero encontrar la aceleración, pues la aceleración aquí es igual a U multiplicado por la derivada parcial de U con respecto a X. Entonces, ¿quién es U? U es U sub 1 por 1 más X sobre L, que multiplica a U sub 1 por 1 sobre L, que es la derivada parcial, ¿sí o no? Entonces, este es U y esta es la derivada parcial de U con respecto a X. Y opero, multiplico normal, mire, U sub 1 por U sub 1 me queda U sub 1 al cuadrado. Y 1 por L me queda L, que multiplica todo lo que está dentro de la expresión. 1 más X sobre L. Y esta es la derivada, y esta es la aceleración del fluido con respecto al eje Y, o sea, con respecto a X. Esta es la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, para todos? ¿No hay Sí, señor. pregunta? Señor.